el pago de ganancias en el Poder Judicial, lo que significa también para los jueces, la inconstitucionalidad que han planteado respecto a este tema al Gobierno Nacional. Allí está el tema, allí está el debate, el pago de ganancias de los jueces. La entidad había expresado su rechazo a la incorporación en el proyecto de ley del presupuesto nacional de la cláusula que pretende incorporar a empleados y funcionarios al pago del impuesto a las ganancias del que hasta el momento están exentos. De este tema vamos a hablar con Jorge Medina, ex fiscal de Cámara de la provincia de Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por el tiempo y por la comunicación. ¿De qué trata, doctor, esta situación y en qué instancia nos encontramos? Acá podemos ver que está planteado un conflicto entre dos normas constitucionales. Por un lado, tenemos el artículo 16 de la Constitución Nacional, que plantea que todos los habitantes son iguales ante la ley. Por lo tanto, no puede haber privilegios de ninguna clase para ningún habitante de la nación argentina. Existe también otra cláusula constitucional que determina la intangibilidad de los salarios del Poder Judicial. Es una norma que viene desde la época fundacional, pero que, en definitiva, se ha visto cuestionada en muchas oportunidades. Normalmente el Poder Judicial ha rechazado este tipo de medidas por entender que de ese modo habría un avance del poder político por sobre el Poder Judicial. Desde mi perspectiva, esta es una mirada muy personal, yo entiendo que debe pagarse ese impuesto, porque lo paga hasta un docente universitario que tiene sueldos muchísimo más bajos que un juez. Es decir, digamos que es algo irritante, un privilegio que no puede sostenerse en el tiempo. No estamos hablando de sueldos que van a ser afectados en su gran mayoría. Estamos hablando de salarios que son altos, sobre todo en lo que es el Poder Judicial de la Nación. Es decir, no estamos hablando de gente que va a quedar carenciada por pagar ese impuesto. Así que yo creo que hay que ponerse a tono con este tipo de cuestiones. Ya la justicia debe tener signos demostrar signos de madurez, porque no es posible que un grupo de personas se sienta totalmente indemne de lo que tributa la total y absoluta mayoría del país. Claro. Ese es el tema. Doctor, ahí también es cierto que desde 2016, 2017 ya los jueces están pagando ganancias, ¿no? Ha quedado un sector bastante grande, que es el que ingresa al Poder Judicial a partir de esa fecha, ya empieza a pagarlo. Pero claro, ha quedado un bloque que se resiste. De hecho, mañana hay una reunión con la vicepresidenta respecto a este tema. Claro, el tema es que los jueces ya anteriores plantean que se tienen derechos adquiridos, claro, y esos derechos adquiridos se van a hacer valer. Yo estoy seguro de una cosa: esto va a derivar en una cuestión totalmente litigiosa. Normalmente cuando ha habido este tipo de planteos en otras situaciones, se recurrió con jueces y terminaron manifestando que no podía afectarse los salarios de quienes ya lo venían cobrando desde antes de la fecha a la que hacemos referencia. Yo creo que es una cuestión que debe conversarse institucionalmente. Como decía, hay que ponerse los pantalones largos, sentarse, conversar, porque el país, por otra parte, está pasando por una situación difícil, pero no se trata solo de lo coyuntural, se trata también hasta de personas que tendrían que, digamos, ponerse a tono con lo que paga, como decía, el común de la sociedad. Claro.
Sí. Hay una realidad, doctor, que tiene que ver con esto que usted planteaba, ¿no? Con la empatía. Si bien desde lo constitucional y desde la ley podemos argumentar un montón de cuestiones, se puede litigar respecto al tema, pero hay una realidad que vive en la economía en la Argentina que uno imagina que debiera haber un poco más de empatía, ¿no? Por supuesto, porque, como decíamos, es una situación difícil. Pero además de lo coyuntural, el gran problema es una democratización de la justicia, en el sentido de que justamente seamos todos iguales ante la ley. En mi caso particular, por supuesto que me va a afectar, pero me va a afectar de un modo como afecta al 100% de la población. Y yo no puedo creerme que estoy en una torre de cristal porque fui fiscal y estuve en el Poder Judicial durante 40 años. Entonces, hay que ponerse a tono, pero como digo yo, dialogando, porque yo creo que se puede llegar a un entendimiento y determinar qué parte del salario puede tributar. Y en ese caso se podrá acordar para que no sea una cuestión extremadamente gravosa. O sea, es necesario ponerse a tono con los tiempos que se viven. Yo creo que ya es un momento de recurriendo al diálogo, recurriendo al consenso, que institucionalmente el Poder Judicial de la Nación, Corte Suprema de Justicia, deje de tener este tipo de actitudes que, por otra parte, aleja a la sociedad cada vez más de la justicia. Claro. Si usted le pregunta, hace un relevamiento entre la población, ¿qué opinan del Poder Judicial? Lamentablemente la opinión no es buena. Y hay excelentes funcionarios, hablo de la provincia de Córdoba, hay excelentes funcionarios y magistrados que hacen cotidianamente su trabajo. Pero este tipo de cuestiones es irritante, no puede mantenerse. Por lo tanto, entiendo yo que habiendo dos normas en pugna, pero debe estarse a la que va al interés general. Porque justamente el Estado Nacional es para todos los habitantes y no para una parte. Entonces, debe entrar esta cuestión de igualdad ante la ley, por más que no es una igualdad absoluta, sino que es una igualdad de iguales, pero justamente creo yo que estamos hablando con gente que tiene que tener, no digo conciencia social, pero sí conciencia de que no pueden existir privilegios. Sería bueno que tuviera también conciencia social, obviamente, eso va de suyo, pero creo que esa es la mirada que hay que poner en este tema. Doctor, en el marco del presupuesto de 2023, políticamente el Frente de Todos ya tiene garantizada la aprobación, debido a que cuenta con 117 legisladores del Frente de Todos, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas y 1 del Movimiento Popular Neuquino, y a la espera de sumar algunos para llegar a los 130. Los votos parecen estar, pero bueno, allí está también el dilema planteado dentro de lo que va a significar seguramente lo que usted dice, ¿no? Un litigio a mediano plazo. Y tenemos el caso de la ley de medios, oportunamente. La ley de medios jamás pudo plasmarse en un todo, por cuanto vía cautelares se anuló directamente a caer en una suerte de derogación implícita. Ese es el problema y por eso hablo de negociar. Porque si vamos a romper lanzas directamente, los jueces se van a broquelar en una idea madre. Si bien van a resolver con jueces, abogados, pero nadie del estamento que tiene que ver con el derecho se va a querer poner en contra de los jueces. Entonces, porque saben que después van a tener que litigar con esos mismos jueces. Entonces, por eso digo yo que tiene que ser una cuestión muy delicada y muy inteligente el tema de la negociación a llevar adelante. Totalmente. Doctor Medina, gracias por el tiempo y por la comunicación. Como siempre, muy amable. No, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.